Está grabando la reunión, ¿vale? Esta grabación de un acceso directo a la página, para que los compañeros que no hayan quieran verla. ¿Me oís bien? Hay un poco de eco. A veces se le pierde un poco el audio. Se me pierde. Tengo que hablar más. Será la conexión o algo, a veces se le pierde un poco. Francisco Manuel. ¿Me oye? Se escucha mucho eco. Carlos, ¿Puedes repetir? ¿tienes los altavoces enchufados? Sí, los tengo enchufados. Entonces deberían auriculares, ¿no los tienes? Voy a ver por allí. Que para que no haya eco. Es que se produce una realimentación. ¿Me oís? Sí, ahora sí. ¿Ves? Se produce una realimentación en el sistema y entonces se produce un eco. Soy de tutora de Teleco, ¿no, Carlos? Sí, yo soy de Teleco. ¿Y tú, Francisco Manuel? De informática. De informática. Bueno, el de Teleco sí me entiende mejor, el de informática también. El hecho de tener el altavoz enchufado implica que cuando está hablando se realimenta a través del altavoz lo que se oye, vuelve a entrar el micrófono y entonces se produce un eco que es debido precisamente a eso. Observáis cómo se oye perfectamente ahora después de tener solamente los auriculares, ¿vale? Cuando tengáis alguna duda o alguna pregunta o algo, podéis tocar arriba, la persona que levanta la mano, ¿lo veis? Tocar los dos, a ver que yo vea que habéis entendido. Persona que levanta la mano. Sí, arriba hay monigote, al lado de la webcam, donde pone webcam, hay un monigote con la mano levantada, pues levantar la mano, ¿lo ves, Carlos? Bueno. Creo que el compañero lo ha levantado, pero a mí... Vale, sí. Arriba, pica, vale, ¿lo ves? Entonces esto significa que quieres comentarme alguna cosa que queréis hablar. También como estamos con la webcam en este momento, no hay problema ninguno, podéis levantar la mano y entonces yo veo que queréis realizar una pregunta. Vamos a pasar en este momento al modo de transparencia porque voy a comentar un poco en media hora o 15-20 minutos un poco qué consiste la actividad. La actividad imagino que la habéis empezado ya en este momento, la fecha que estamos. Quizá a Francisco Manuel le cueste un poquito de más trabajo, puesto que es informático, mientras que a ti que haces Teleco, imagino que te costará menos. Francisco Manuel, ¿es verdad que te cuesta un poquito más de trabajo? Un poquito, pero de electrónica también hemos dado algo, así que tampoco no es. Vale, estupendo. Mira, voy a pasar entonces al modo de uso compartido, ¿vale? En uso compartido, en principio, estáis viendo las transparencias, ¿es correcto? Sí. Vale. Voy a bajaros la mano. ¿Dónde se baja la mano? Aquí viene la quiere bajar la mano. Espera un momento. Aceptar. No, espérate. Es que quería bajar la mano para que sepa yo cuando baja por la online. Un momentito. A ver, ¿podéis vosotros bajar la mano tocando otra vez? Sí, vale, bajar la mano. Una vez que ya se haya respondido, me haya dado cuenta que habéis levantado la mano, lo podéis perfectamente apagarlo, ¿de acuerdo? Bien, con esta actividad, vamos, con este chat, lo que pretendemos hacer una pequeña tutoría sobre los contenidos de la actividad 1 y 2 que tenéis que realizar, ¿de acuerdo? La actividad, bueno, aquí tenéis en principio las tutorías mías, que ya las conocéis, los lunes, en principio de 11:30 a 1:30, bien por teléfono, o por Messenger, o por Skype. O el miércoles, o el viernes también. Preferiblemente la tutoría, en principio usamos el foro, y luego si queréis el Messenger o el Skype, no hay ningún problema, ¿de acuerdo?
También, como vamos a hacer regularmente este tipo de tutorías que estamos haciendo ahora, pues podéis plantear en este tipo de tutorías que haya dudas que estiméis oportunas. Como se veis, la unidad didáctica 1, que es fuente de alimentación electro. ¿Vosotros veis el cursor mío? ¿Mi cursor lo veis vosotros? Cursor no. ¿No veis mi Yo cursor? no lo veo. Espérate. No. A ver, Ahora sí. ahora sí, ¿verdad? Ahora, Ahora sí, uno verde, ¿verdad? Bien, como sabéis, la unidad didáctica 1 básicamente es de fuentes de alimentación reguladas y conmutadas. Entonces, la unidad didáctica 1 y 2 trata sobre las fuentes de alimentación reguladas. ¿De acuerdo? Si en cualquier momento queréis hacer una pregunta, pues me paráis y yo contesto. Se ha cambiado la fecha de tope de entrega de la fuente de alimentación regulada, debido a los problemas que están surgiendo con los chats y, bueno, al ser las primeras actividades, son un poquito más complejas, para que se habitúen a la plataforma los alumnos e inicien el trabajo del curso. Francisco, veo que te acercas, que no me oyes bien. dime. Francisco, que veo que te acercas, es que si es que no me oyes bien. Sí, no, me oigo bien. Vale. Entonces, hemos puesto el 4 de abril. He puesto justo en mitad de Semana Santa para que prácticamente empecéis con la siguiente actividad a continuación, porque si lo pusiera al final de Semana Santa, nos comería mucho tiempo para la siguiente actividad. Bien, entonces la entrega de la fecha de la actividad 1 y 2 será el día 4 de abril. En principio tenéis claro aquí que la nota de la actividad es un 50%, acceso a la plataforma un 10%, participación activa en los foros y en los chats. Ya os he comentado que participáis poco, que deberéis de participar más. Tiene una puntuación alta, son 2 puntos, por tanto son participaciones activas, que se ve que el alumno está trabajando y tiene un seguimiento de la asignatura. Y los test que hay que realizar también, 2 puntos, ya se habilitarán en su día correspondiente los test. Aquí tenéis que la fecha de entrega, en principio, esto me parece que no está cambiado, esto sería, vale, debéis de tener todo siempre presente, el post este o la página esta donde aparece la fecha de entrega de las actividades, para saber en qué momento nos encontramos. Aquí aparecerían las distintas actividades y la fecha tope. Bueno, la primera actividad es un diseño de una fuente de alimentación regulada con semiconductores discretos, o sea, con transistores, y puede incluir algún amplificador operacional. Se puede realizar solo con transistores, pero también se puede realizar con transistor y amplificador operacional. En este caso, el operacional se utilizaría como elemento comparador. Esto se llama una fuente de alimentación con elementos discretos, para distinguirla de la fuente de alimentación con circuitos integrados, que también haremos como actividad. Entonces, en esta actividad yo voy a corregirla, un poco corrigiendo los distintos bloques que conforman la actividad, como se vaya ahí. Tenemos el bloque del transformador, el bloque rectificador, el bloque de filtrado, su cálculo correspondiente del condensador, los tiempos de conmutación, tiempo de conducción, tiempo de no conducción, rizado, etcétera. El bloque en sí de regulación, lo que es el transistor de paso, el protección contra cortocircuito. Acaba de entrar una compañera, voy a ver si le activo. Protección contra cortocircuito. La fuente de alimentación completa, al final, una vez que hemos probado los distintos elementos. Y por último, los cálculos de la disipación de potencia. Observáis ahí la distribución temporal aproximada en función del circuito que se elija, de los cálculos que se realicen, de la justificación de los distintos elementos que estemos utilizando, las simulaciones que se realicen sobre el sistema y por último las valoraciones y comprobaciones finales sobre el circuito final. ¿De acuerdo? Antonia, nos está oyendo, veo que te has incorporado al seminario, te he activado el micro, pero no sé si nos oyes. Escribirle en el chat, Antonia, Carlos, tú mismo, escríbele en el chat si nos oye, y mientras que estoy yo hablando le dices que conecte su webcam si quiere para incorporarse al seminario, si lo desea, si no, no, ¿vale? Bien. Como sabéis, existe un material que es el seminario de simulación de circuito electrónico de potencia con ORCA PSPI, que tenéis enlace en la plataforma, pero también podéis daros de alta
en la asignatura de electrónica de potencia de segundo curso de Ingeniería Técnica Industrial, ¿de acuerdo? Electrónica de potencia, segundo curso de Ingeniería Técnica Industrial, que no hace falta pedir permiso, directamente entráis a través de Confía o matriculáis y aparecéis automáticamente matriculado. Y ahí aparece una parte que es el seminario de circuito electrónico de potencia, donde hay manual y, bueno, una serie de recursos. También podéis directamente acceder desde vuestro curso de electrónica industrial aplicada, creo que puse un enlace. Bien, este es el enlace que lo tenéis puesto, me parece, en vuestro espacio, que es el enlace directamente a electrónica de potencia. Sobre este tema, me parece que ya lo comentamos, vamos a utilizar el Orca, podéis usar 9.1, 9.2, la versión de evaluación, la versión completa, ya os puse también un enlace, ¿de acuerdo? Si tenéis algún problema, me podéis preguntar en la plataforma, por problemas de manejo, de simulación, etc. Es bueno que planteéis los problemas que puedan surgir en el foro de debate. Podéis utilizar el Capture, como está aquí, o el esquemático. Yo aconsejo, bueno, si cuando instaláis el Orca al principio no le decís que instale el esquemático, solamente instala el Capture. Solamente instala el Capture. El Capture, como veis aquí, y el esquemático. ¿De acuerdo? El esquemático es la versión antigua y aparecerán en los ficheros que se os suministran de ayuda, tanto los esquemáticos como los Capture. Yo aconsejo que utilicéis ya el Capture, que es ya incorporado a la última versión que está manejando el entorno de Orca, ¿de acuerdo? Y aparte, los circuitos están comprobados para dicha versión, que es para el Orca Capture. Pero también podéis usar, si queréis, el esquemático. Bien, seguimos comentando un poquito el seminario. Aquí os aconsejo que cuando descomprimáis los ficheros de ayuda, los descomprimáis en el disco raíz, en C o en D si queréis. Que creéis un directorio sencillito, que sea por ejemplo PS o PS50, y ahí descomprimáis todos los ficheros de simulación de PSPICE. Por lo cual tenéis reunidos todos los ficheros, los tenéis reunidos en un mismo directorio, y es muy fácil luego, si hay que modificar el path, o sea la dirección de donde se encuentra dicho fichero, pues es muy fácil, c2.barra, ps50 barra y ya el nombre. Si lo ponéis en mi documento es un poco de lío poner directamente el path c2.barra, mi document setting, etcétera, y seguro que os equivocáis. Eso es lo que yo aconsejo. Podéis encontrar tres tipos de ficheros: los ficheros Capture, que se abren con el Capture de Orca; los ficheros esquemáticos, que tienen extensión SCH, los primeros tenían extensión OBJ, como veis aquí, y los siguientes tienen extensión SCH; y los ficheros .zip, que son los ficheros típicos de PSPICE, que corren en cualquier versión, porque es un estándar de SPICE, ¿de acuerdo? Son ficheros de texto. Mi alumno en concreto lo usa mucho porque es muy cómodo de utilizar. Aunque parezca muy atractivo el esquemático, si sabe manejar los .zip, son muy cómodos de utilizar y muy sencillos. Es importante que antes de capturar la pantalla con la que estéis trabajando, una vez que simuláis el circuito, ampliáis con un zoom la parte que queráis medir y que se quiera mostrar. No hagáis las medidas en una parte de la esquinilla directa arriba, sino que ampliáis en un zoom como si estuvierais en un osciloscopio midiendo la señal, como en el ejemplo que se pone aquí, la transparencia, donde directamente puedo ya medir los valores que yo quiero. Esto, por ejemplo, que aparece aquí, no sería correcto para medir, por ejemplo, el rizado, como aparece aquí, ¿verdad que no? No sería correcto. ¿Por qué? Porque sería correcto para medir el tiempo de subida, pero no el rizado. Esto sería ver la evolución temporal que experimenta el transitorio de salida ante una señal tipo escalón. ¿Qué pasaría con la señal de salida transcurriendo un cierto tiempo? Pero si yo lo que quiero es observar ya en régimen permanente, lo que hago es un zoom de una parte, como veis aquí, concreta, y en ese zoom hago las medidas que estime oportunas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahora estamos de acuerdo? Bien. Es importante también que tratéis la señal. No dejéis el fondo en negro, porque si hay que imprimir el documento con un fondo en negro, primero no se ve bien y segundo gasta muchísima tinta. Entonces, una vez que lo capturéis, con cualquier tratamiento de gráficos, cambiarle el fondo o invertir los colores. Eso es cuestión de jugar un poquito. También hay una opción en Windows que te permite llevar el portapapeles, la figura, etcétera. Jugar un poquito al principio
para que tratéis la imagen que se va a capturar. No la pongáis directamente negro. Negro queda bien, queda bonita, pero a la hora de imprimirla gasta muchísima tinta y se ve menos. También os aconsejo que en la misma traza, hay una opción que es hacer la traza más gruesa. Picáis sobre la misma traza y con el ratón derecho podéis hacer más grueso la traza en el osciloscopio o en el ProView, por lo cual se ve mucho mejor a la hora de capturar la pantalla. Básicamente veis que la estructura de la fuente de alimentación regulada es, por una parte, la señal de entrada alterna de la red, luego tendríamos el transformador, que habría que poner un primario, está claro, son unos 120 voltios, y un secundario, que es el que a nosotros nos interese. Normalmente damos el valor eficaz. El rectificador, que está compuesto por el puente de diodo, el filtro, que sería básicamente el condensador, y luego por último el bloque regulador. Os voy a poner aquí una figura que quería comentar. ¿Cómo puedo meter aquí en la figura? Un momento, vamos a ver. Voy a subir voy a compartir una figura que voy a cargar en este momento. Me parece que está puesta en el foro, creo. Creía que la había capturado, pero no lo he capturado. No sé si es esta, vamos a ver. Sí. Puede ser, sí. ¿Veis la figura? ¿Veis la figura? Vale. Fijaros en este caso, el elemento controlador es un elemento de paso que puede ser serio y paralelo y básicamente actúa como una resistencia variable. Es un transistor que está más en conducción o menos en conducción. Está siempre conduciendo. La caída de tensión colector-emisor, que depende de que conduzca más o menos, pues haría como una resistencia variable. De tal forma que la tensión de entrada, la tensión de entrada, que sería la tensión en extremos del condensador, es igual a la tensión que cae en el colector emisor del transistor más la tensión de salida en la carga. Por lo cual, si aumenta una, disminuye otra. Suponiendo constante la tensión del condensador, si aumenta la tensión colector emisor, disminuye la tensión de salida, o viceversa. Por lo cual, manejando la caída de tensión colector emisor, puedo regular, en este caso, la tensión de salida y mantenerla constante. Aquí tenéis lo que ha aparecido varias veces diciendo ¿cuál sería la tensión de entrada mínima que tengo que tener aquí en extremos del condensador para que funcione correctamente? Bueno, yo tengo la tensión de salida, en este caso, imaginaros que son 15 voltios, pues como mínimo, fijaros que tendría que este valor que aparece por aquí sería el valor de la tensión de entrada mínima, ya que es igual a la salida, más lo mínimo que cae en el transistor, que son 1, 2, 3 voltios, más bueno, eso sería la tensión de entrada mínima. Pero yo le añadiría que la tensión del secundario del transformador, que es esta, que aparece aquí, ¿la veis? A esa tensión le tengo que añadir el rizado de extremos del condensador, con lo cual tenemos tensión de salida más lo mínimo que cae, más la tensión del condensador. Eso me daría la tensión de salida mínima del transformador. ¿De acuerdo? Bien. Voy a volver otra vez estábamos compartiendo en la presentación de PowerPoint. Que vuelve a aparecer la presentación PowerPoint y estábamos por aquí. El objeto de la actividad es el diseño de la fuente de alimentación completa, regulada, lineal, con elementos discretos. Diseñar el bloque de transformador. Lo tenemos aquí. El bloque. Voy a poner aquí para dibujar un momentito, otra vez el lápiz. El bloque de transformador. El bloque rectificador y filtrado. La parte de regulación. Y luego, muy importante, trabajar dicho circuito, como es añadirle una protección cortocircuito, ver que funciona, y por último, hacer unos cálculos de disipación de potencia. ¿Vale? Bien, un segundo. ¿Sí? Déjame 15 minutos, ¿vale? Bien, entonces,
Se pide el diseño completo de la simulación de cada uno de los bloques de la fuente de alimentación regulada. Bueno, previamente el cálculo teórico, el diseño, la simulación y la protección contra cortocircuitos para unas especificaciones de, estamos diciendo, 5-15 voltios, 1 amperio de intensidad máxima, la tensión de entrada, la tensión de red y una temperatura ambiente, vamos a considerar menor de 50 grados centígrados. Esas son las especificaciones iniciales de la fuente de alimentación. Bueno, por tanto, tendremos la fuente primaria, en este caso, que sería el transformador con el filtro. Tendríamos el elemento regulador, que sería el transistor de paso. Y luego tendríamos la parte de realimentación, que está compuesta de la muestra, la muestra, que es la muestra de la tensión de salida, una señal de referencia, que va a ser un diodo Zener en este caso, un comparador, que puede ser un transistor o puede ser un amplificador operacional. Y por último, atacamos al elemento regulador, a la base, en este caso, del transistor. ¿De acuerdo? Esto va a ser la filosofía de funcionamiento de la fuente de alimentación. Una vez que yo calculo los valores en los distintos puntos de tensión y las corrientes que van a circular, en primer lugar, un cálculo teórico, y los valores que necesito, hago unas tablas donde aparecen, por una parte, la variable, tensión y corriente, por otra parte, el valor teórico calculado, y luego, por otra parte, el valor teórico simulado. Con lo cual estoy comprobando que el diseño que he hecho en principio es correcto, ¿vale? Posteriormente se supone que habría que montar dicho sistema. Aquí observáis que las gráficas deben de estar trabajadas, como he comentado antes. Deben estar trabajadas, le cambiamos el fondo, le ponemos sus valores correspondientes, le podemos poner texto si queremos, en fin, de forma que se vea que el alumno ha trabajado dicha gráfica y que sabe lo que se trae entre manos, sabe qué significa y sabe para lo que vale. Los comentarios son muy importantes, no limitarse a copiar y pegar. No se trata de copiar y pegar, se trata de entender el funcionamiento. Cuando hay varias veces que se os pide calcular valores medios, valores eficaces. En ese caso, PSPI lo que hace es una integral para calcular valor medio eficaz a lo largo del tiempo. Con lo cual, observáis aquí que en vez de hacer un solo periodo de la simulación, hago varios periodos, hago 10 periodos, por ejemplo. Con lo cual, el valor que me sale es más exacto. Mientras que si simulo solamente un periodo, dependiendo de dónde tome el punto de medida, me sale un valor o sale otro. Eso lo podréis comprobar perfectamente cuando hagáis la simulación. Fijaros aquí que incluso yo he puesto ya, en este caso, una señal de red. La señal de red tiene 1 partido por 50 Hz, que serían 20 milisegundos. Yo podría hacer una simulación hasta 20 milisegundos, con lo cual tendría este trozo, que sería, en este caso, un solo periodo. Pero, cuando quiero calcular valores medios o valores eficaces, lo que hago es calcular para el tiempo, para un tiempo mayor. Con lo cual, esta integral que hace es mucho más exacta. Recuerdo, observáis aquí, por ejemplo, los valores que aparecen, que son más exactos. Tomo un valor medio, tomo un valor aquí centrado que me indicaría el valor de la tensión eficaz, en este caso el valor de la tensión media y el valor de la tensión eficaz. AVG es valor medio y RMS es valor eficaz. Aquí tendríais lo que sería la parte del regulador, junto con la parte de la carga. Bien, esto sería la carga que tendríamos aquí y todo esto sería el regulador. En el regulador pues tenemos diferentes bloques. Tenemos la parte del transistor de paso, en este caso un transistor Darlington. Tenemos la parte de muestra que estaría aquí, a través de un partido de tensión que estamos tomando la tensión de muestra. Aquí tendríamos el elemento de referencia, el transistor que actúa como elemento comparador. Fijaros que a la base del transistor entra la señal de muestra y al emisor entra la señal Zener. Por tanto, la corriente de colector del transistor es función de la tensión base emisor, o sea, de la tensión de muestra y de la tensión del Zener. Cuando se provoca una variación de la tensión de muestra con respecto a la tensión Zener, entonces se provoca una variación de la intensidad y por tanto hace que actúe sobre el transistor de paso conduciendo más o conduciendo menos. ¿De acuerdo? Conduciría más o conduciría menos. Hasta ahora de acuerdo, ¿no? Fijaros que utilizamos para probar los distintos bloques de forma independiente. En este caso utilizamos una fuente de tensión a la entrada, que es una fuente ARC que se llama, que tiene componente continua y componente alterna. ¿Qué componente continua le pongo? Pues la tensión de entrada continua, que es el valor medio, que sería la tensión en extremos del condensador, para hacer la prueba. ¿Y qué amplitud le pongo? Pues simulando el rizado. Si yo tengo un rizado, por ejemplo, de 4 voltios, pues pondría una amplitud de 2 voltios. 2 y 2, que me daría una señal alterna,
estaría llevando una señal alterna de 2 más 2, 4 voltios pico a pico. ¿Eso que estaría simulando? Estaría simulando el rizado de la tensión extremo del condensador, con lo cual simulamos una señal de entrada que sería la salida del condensador. Posteriormente, luego juntaremos todos los sistemas y veremos qué pasa. Os podría dar un problema al usar el diodo Zener. En el caso de que os dé problema y no reconozca el diodo Zener, picáis sobre el diodo Zener, cogemos este modelo, lo editamos y al editarlo... ¿Se te queda trancado? ¿La cuenta aquí también? No, pues vale. Y al evitarlo, pues le cambiamos la tensión de ruptura, que sería la tensión Zener, este valor, por el valor que nos interese. En este caso de 4,7 podríamos poner 3,3 y se graba. Y al grabarlo, se graba, observáis, con un nombre aquí, .lif, que corresponde en principio pues con el esquemático con el que estamos trabajando. Y el modelo se grabaría con el guión X. ¿Qué significa? Que se ha modificado el diodo D1750 y por eso aparece guión X. Eso sería en caso de que hubiera problema el diodo Zener, que no creo, a veces da problema. Habría que picar sobre el diodo Zener, evitar el modelo, evitar Model PSPI, aparecería esta pantalla que tenéis aquí, y aquí le modificáis, como veis, el valor de la tensión Zener, ¿de acuerdo? Si alguien tiene un problema, pues que me lo comente. Una vez que tenemos hecho el circuito, fijaros que le damos a que se observe en el punto de operación las tensiones, ha aparecido las tensiones en los distintos nodos, y para potenciómetro bajo, potenciómetro alto, me haría mis cálculos variable, valor calculado y valor simulado. ¿Que hay mucha diferencia? Pues veo que he pasado, si me he equivocado, veo si es que no está bien hecho el cálculo, vuelvo a rehacer el cálculo, vuelvo a simular, hasta que me salgan los valores que a mí me interesan. ¿Que quiero ajustar la tensión de salida, por ejemplo, que son 5 voltios? Pues puedo ajustar el potenciómetro yo experimentalmente aquí, hasta que obtenga un valor de 5 voltios. También lo puedo hacer eso, ese ajuste experimental, ¿vale? Este es el diodo que he dicho que podría dar problemas. Vamos. También una vez que tengamos las corrientes que hemos calculado, porque hay que calcular las corrientes que circulan por las distintas ramas, pues igual se vuelven a ver con el punto de operación las corrientes que circulan por las distintas ramas y vuelvo a hacer mi tabla donde se ve perfectamente si coincide el valor teórico calculado con el valor simulado. Con lo cual me da mi idea de que el alumno sabe lo que está haciendo. Me captura su pantalla, aparecen los valores, en este caso de corriente, me pone su tabla, me hace su comentario, en fin, por lo tanto, yo veo que el alumno pues se está enterando de lo que está haciendo. De esta forma el guión está muy comentado todo lo que hay que hacer. También aparece una opción de visualizar las potencias. Cuando yo hago el cálculo de potencia, pues puedo después observar las potencias que consumen o que disipan los transistores o las resistencias, etcétera. Y puedo comparar con el cálculo inicial que yo había realizado de potencia, porque cuando yo elijo el semiconductor, el transistor, elijo la resistencia, necesito los parámetros de tensión corriente y necesito también la potencia que está disipando, ¿vale? Una vez que ya tenemos esto, que hemos simulado por una parte el transformador, vemos que funciona bien, hemos simulado en este caso también el puente de diodos con el condensador, hemos puesto aquí, una vez que está simulado, después una resistencia de carga, hemos comprobado que la corriente es la que le estamos pidiendo, que el rizado está dentro del máximo permitido, etcétera, etcétera, etcétera. Se junta todo el sistema, como vemos aquí, y se vuelve a simular. Y volvemos a ver las tensiones y las corrientes en los distintos puntos y vemos si el sistema completo se comporta adecuadamente como nosotros esperábamos. Se puede corregir un poco y se vuelve a simular hasta que se corrija, se obtenga por el método prueba-error aquel valor que nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre la actividad 1? Antonia no la oímos. Carlos tiene una pregunta. El bloque de filtrado, dime, Carlos. Yo calculo el valor del condensador. Bueno, me sale un valor de unos 10 milifaradios, que es bastante alto. Pero en la teoría pone que no siempre es necesario coger el valor más alto. Yo lo que he hecho ha sido buscar un valor comercial algo más bajo, de unos 8,7 milifaradios, y obtengo una tensión de rizado que se ajusta más a la que obtengo teóricamente. Entonces no sé. Lo puede hacer también. Ten en cuenta además el hecho de que los condensadores tienen una tolerancia muy grande. Además, si me sale un valor muy alto de condensador y va a ser un valor prohibitivo en cuanto a precio y en cuanto a tamaño, lo que puedo hacer es colocar varios en paralelo. Al colocar varios en paralelo, el resultado de los condensadores es la suma de cada uno de los condensadores. Y lo que pasaría es que se reduce la tolerancia al haber varios en paralelo. ¿Vale?
Y ahora en el bloque también lo puedo hacer regulador, así. ¿Qué más? cuando calculamos la resistencia de R3 y R4, bueno, R4 la fijamos con un valor en torno a 10K o el valor que consideramos oportuno. R3 y R4, ¿a cuál te refieres? ¿Cuáles son? Sí. Ah, esta, Claro. esta de aquí, esta del final, ¿no? Entonces, La de salida, una ¿no? tensión de referencia Sí. que es la suma de la tensión del diodo CN más la tensión que cae base emisor en el Q2, que da una tensión de referencia de unos 5,4 voltios. Entonces, para obtener un valor de R3 coherente, necesitamos que la tensión de salida sea como mínimo de 5,5 voltios para poder calcular R3 con la fórmula del guión. Sí. Bueno, pero vamos a ver. El Zener que viene en el guión, el de... ¿Qué Zener tiene? ¿Me está tiene diciendo? una tensión de 4,7 voltios. ¿Cuánto? Es que en ese caso deberían de coger otro Zener más pequeñito. ¿Tú te has fijado cuando he puesto yo antes aquí esto? ¿Cómo he cambiado la posta? Cuando hablo del Zener, lo he cambiado de 4,7 a 3,3, ¿lo ves? ¿Lo veo, no? ¿Lo ves aquí? Pues entre las cosas porque necesito un Zener menor. Pero bueno, no pasa nada. Si tú quieres dejar el de 4,7, pues en vez de hacer el cálculo de salida entre 5 y 15, pues hazlo entre 7 y 15. Justificando por qué. En vez de cambiar el Zener, voy a considerar que el límite va entre este valor por tal motivo. Y ya está. Lo importante es que yo sepa lo que estás haciendo. Que lo digo si no saben modificar el Zener o a algunos cuesta trabajo modificar el Zener. O si estáis con la versión completa, cogéis otro Zener distinto. ¿Vale? Sí, ¿Qué más? ¿Ya? Bueno, entonces os voy a comentar muy brevemente la actividad número 2, que sería en este caso ahora en realizar la fuente de alimentación, pero con un circuito integrado. ¿De acuerdo? En este circuito regulador lineal que se llama, porque también reguladores conmutados cuando hablamos de fuentes conmutadas. Aquí hablamos de reguladores lineales. Y vamos a utilizar tres reguladores: el 723, que es un regulador de 4 patillas, el 340, que es un regulador de 3 patillas, de entrada, salida, tierra, y el 117. Que me permite obtener tensión de salida variable. Aunque, bueno, jugando con los demás también, el 723 también me permite tensión de salida variable. Y básicamente vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a sustituir todo lo que es el bloque regulador, le vamos a añadir su potencia contra cortocircuito y vamos a hacer todos los cálculos. Pero en este caso con un regulador integrado. Si usáis la versión de evaluación, hacerlo solamente con la versión para 723, y si usáis la versión completa, hacerlo para el LM340 y 117. ¿De acuerdo? Bien. Igual, ¿cómo se corrige? Pues por una parte la complejidad del circuito que se plantea, la justificación de los distintos elementos que estamos utilizando, las simulaciones si son correctas y se comprueban con los valores teóricos, y por último, qué variaciones se hacen sobre el sistema. Si se calcula la variación cuando la corriente pasa de cortocircuito, si se cambia la resistencia, que trabajando con el circuito y ver que se comporta adecuadamente. ¿De acuerdo? Bien, esto sería el circuito con el 723. Su circuito sencillo. Aquí aparecen las tensiones en cada uno de los distintos nudos, igual que antes. Yo haría mi cálculo y comprobaría. Y bueno, y las corrientes, estos son corrientes en este caso. Puede haber un problema a la hora de que no reconozca el 723. En este caso el 723 es un subcircuito que hemos realizado, que si estamos trabajando con la versión completa lo cogemos como elemento que viene ya predefinido, y si no, podemos nosotros definir el subcircuito que se comporta como el 723, que es lo que hemos hecho aquí para que corra la versión de evaluación. Entonces fijaros que este sería el esquemático del capture del circuito, el OBJ, y fijaros que yo edito el 723, le digo descender en hiperarchivo, o sea, lo que hago es que me meto dentro del modelo, que es lo que tiene el modelo, y ahí veo que el modelo que yo he definido es ese. Ese es el modelo del 723, con las diferentes entradas y salidas. Y ese modelo se ajusta al modelo que he cogido el fabricante del punto 100 o que yo he dibujado y he diseñado. ¿De acuerdo? Puedo darle un modelo PSPICE que lo he cogido el fabricante, un punto 100, un fichero de texto, y lo asocio a ese dibujo con esa entrada y salida, o lo más cómodo en este caso sería si tengo la versión completa para coger el 723 de la librería y punto. ¿De acuerdo? Pero si vosotros queréis ver el modelo, picáis sobre el 723, se pondrá en activo, descendéis en archivo, o decir evita model, o descender hiperarchivo, depende de dónde estemos trabajando, en qué versión estemos trabajando, y veremos el modelo, en este caso, que es este. ¿De acuerdo? Por tanto, este será el circuito que vamos a utilizar.
Fijaros que una cosa que os llama la atención que es la siguiente. La tensión de referencia es una tensión constante que me da el 723. Si esta tensión de referencia la meto directamente en la patilla más, esa patilla más luego es la que tengo, la tensión en la patilla más es la que tengo en la patilla menos y es la que tengo en este modo de la resistencia de salida. Con lo cual, lo que hemos dicho antes, si yo tengo un Zener constante, como mínimo la tensión de salida tiene que ser la tensión Zener más la base emisora, ¿verdad que sí? Que lo ha comentado antes Carlos. Bueno, yo puedo jugar en este caso con este potenciómetro y hacer que la tensión que estoy metiendo en la patilla más sea más pequeñita que ese valor de referencia. ¿Por qué? Porque este valor que tomo aquí iría entre 0 y tensión de referencia. Con lo cual, estoy metiendo una tensión de referencia que equivale a la tensión Zener variable entre 0 y V referencia, que es la tensión fija, la V referencia, la tensión fija que me da el fabricante del 723. Aquí tenemos también la protección contra el cortocircuito. No, esto sería para hacerlo variable, perdón. Este sería el modelo del 723 que antes hemos dicho, que es el esquemático, que es el modelo que estaría dentro de su circuito. Os he dicho, yo puedo hacer que el modelo sea un punto CID o puedo diseñar el dibujo y asociarlo. Un segundo, ¿sí? Perdona, dame. No, mira, un segundo, ¿eh? No, cógete esto y vete lo leyendo. Tú eres lo que hago, ¿no? Sí. Vete lo leyendo y la entro para acá. Bien, este modelo que tenéis aquí sería, si observáis y veis el PDF del 723, prácticamente es el modelo que viene en el PDF. Lo hemos dibujado, lo hemos diseñado y este modelo lo incorporamos al subcircuito. Esto es un poco para jugar con este elemento. No es necesario si tenéis la versión completa, repito. Si estamos con la versión de evaluación, yo lo que hago es crear mi modelo. Y yo lo he creado en base a este subcircuito. Luego con el 340, que es un regulador fijo de 3 patillas, en este caso jugamos variando la tensión que tenemos en este punto, con lo cual la tensión de salida, en vez de ser 5 voltios, sería la tensión de R1 más la tensión del potenciómetro R2. En este caso me da la tensión de salida mayor de 5 voltios, porque esto es un regulador fijo. Por este pequeño truco obtengo una tensión a la salida mayor de 5 voltios. Pero fijaros que la tensión que tengo aquí en este punto, entre 2 y 3, es constante, son 5 voltios. 5 más 4 que caen aquí son 9. Esto lo utilizo para obtener corrientes mayores que las que me puede dar el 340, ¿vale? Bueno, estudiar la teoría porque yo creo que más o menos está claro este circuito. Si tenéis algún problema me lo comentáis. Todo esto que el regulador, que esto sustituye a todo el bloque antes que era el transistor de paso, el diodo Zener, la parte de muestra, todo eso está ya incluido dentro de ese regulador integrado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora usamos el M117 para obtener una tensión a la salida variable entre 3 y 12 voltios con una corriente de 500 mA. De esta forma, pues con esta práctica tenemos una visión de lo que sería una fuente de alimentación regulada con un regulador lineal integrado. Y hemos utilizado uno de 4 patillas, que es muy común, que es el 723, otro de 3 patillas fijo, que es el 340 o el 78XX, la serie 78XX, que es un regulador de 3 patillas fijo, positivo, o la serie 79XX, que es un regulador de salida también fijo negativo. El XX significa, si yo tengo 78XX, pues la XX significa la tensión de salida, será 7805, 7812, 7824, y si es negativo será 79XX. Y bueno, esta serie cambió el nombre y es equivalente a este que tenemos antes, el LM340, ¿vale? Podéis encontrar el PDF, la hoja de características y observar su color. Bueno, esto sería el ejemplo de trabajo del LM117, y con esto yo creo que podemos dar por concluido el seminario sobre actividad 1 y 2. Lo que he pretendido es dar una visión reducida de qué tenéis que hacer. El guión está bastante detallado. Si observáis, los ejemplos están perfectamente hechos. Y luego, a continuación, se os pide el ejemplo que tenéis que realizar vosotros. Tenéis los ficheros esquemáticos o OBJ para el capture de ORCAD. Tenéis un guión detallado y tenéis lo que tenéis que hacer. Por tanto, bueno, yo creo que está claro. Los problemas que puedan surgir de teoría los podéis consultar en la plataforma, en los PDFs que os he dejado. Os lo podéis plantear sin ningún problema en el foro, de forma que o vosotros mismos o yo os puedo contestar.
sí os puedo decir que yo en Semana Santa no voy a estar disponible. O sea, esa semana había un compromiso de responder, creo que eran 24 o 48 horas, las preguntas que hicierais en la forma. Esa semana no voy a estar disponible. Mandáis la actividad de la plataforma y cuando me incorpore, en este caso, que será el lunes o el martes, pues entonces respondemos todas las preguntas que tengáis y si ha habido un problema que alguien no ha podido subir a la plataforma por cualquier problema, pues me lo comunicáis e intentamos solventarlo. ¿De acuerdo? Carlos, ¿de acuerdo? Levantad la mano los tres si estáis de acuerdo o alguien tiene lo que estamos diciendo. Venga, Antonia y Antonia, ¿estáis? Antonio lo está escribiendo, no sé qué lo está escribiendo. ¿Por qué no le da a levantarla? De acuerdo. ¿Sabes que le puedes dar a Antonio arriba? Tiene un monigote con la mano levantada que no está activado. Si tú le pinches sobre ese monigote, se te activa automáticamente una mano al lado de tu nombre, indicándome a mí pues que estás de acuerdo o que me quieras hacer una pregunta. ¿Entiendes? Arriba justo donde tiene una pequeña símbolo de una webcam y tiene en este caso también un símbolo de un pequeño monigote. Bueno, damos por concluida la actividad. La próxima actividad la realizaremos, me parece que es el día 18 de abril y la actividad será sobre problemas de convertidores continua a continua para la parte de fuentes conmutadas, que también es bastante sencilla. Es más corta que esta actividad 1 y 2, pero también es interesante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿La actividad en PDF o...? La actividad me la subí en PDF si queréis, sin ningún problema, ¿vale? Sí, que me queréis subir un fichero comprimido donde esté la actividad junto con el fichero PySpark o lo que sea, si que queréis subirlo por algún motivo, pues también lo podéis hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues terminamos la actividad, en este caso el seminario sobre la actividad. Buenos días y que tengáis buenas vacaciones, ¿de acuerdo?